Hola, bueno, buenas tardes. Vamos a retomar el encuentro que hoy nos convoca, hoy, mañana y pasado. Y antes de empezar con la actividad de la tarde, queríamos hacerles una pequeña aclaración o sugerencia. El evento está siendo transmitido por una plataforma que hemos desarrollado específicamente para el encuentro. Entonces, aquellas personas que se registraron al encuentro con su nombre y su email, entraron al acceso por esta plataforma, tienen aquí abajo de la pantalla una ventanita para incluir sus comentarios, sus preguntas, y eso es lo que a mí como moderador en este caso me llega como chat las consultas. A su vez hay otro canal de retransmisión en vivo en un canal de YouTube, donde pueden ver simplemente el encuentro sin registrarse, pero se nos hace difícil poder seguir ese chat también. Entonces, el espíritu de diálogo constructivo que queremos tener en este encuentro es a través de este chat y a través de su registro en el encuentro. El registro es libre y está abierto, pueden buscar en la página del foro el link para inscribirse. Es un paso sencillo y simplemente entran por esta plataforma para el intercambio con nosotros. Bueno, hecha esa aclaración, entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla para comenzar con la actividad programada ahora. Si se ve bien, espero que sí. Cualquier cosa me avisan. Yo estoy viendo aquí algunas caritas, Patricia, Jorge, así que cualquier cosa me hacen señas. Bueno, entonces en esta ocasión, gracias. En esta ocasión vamos a tener una sesión de charlas enfocadas en estos dos conceptos, biodiversidad y servicios ecosistémicos, con la idea de contextualizar estos como herramientas para analizar las contribuciones de los humedales altoandinos y su vulnerabilidad frente a la minería de litio. El objetivo en sí de la sesión es un poco tomarnos un momento para reflexionar juntos sobre estos dos conceptos que suenan mucho, son muy usados en distintos ámbitos y por supuesto materia litífera no es la excepción, y que en muchos casos podríamos decir que a fuerza de tanto reiterarlos y usarlos sin un análisis profundo y real, con un proceso de integración a la toma de decisión y al discurso, pierden valor o incluso muchas veces suman conflictividad o confusión a los procesos. Entonces, bueno, para eso yo voy a comenzar esta sesión introduciendo, ojalá haciendo un repaso general de estos conceptos y su evolución a partir del uso que le hemos dado en procesos de gestión y de uso del territorio, intentando dar un marco conceptual que sea de alcance al público general y tan diverso que participa en este encuentro. Ojalá lo logre tratando de ser muy gráfica para que se comprenda por qué algunos insistimos tanto y consideramos que estos dos conceptos son un eje transversal a todo el proceso del desarrollo minero, en este caso, que es lo que nos convoca. Y por qué insistimos tanto en estos conceptos. Luego de esto, y ojalá que les sirva de puntapié o de marco conceptual a mis compañeros para que en las próximas charlas vamos a tratar específicamente del valor de estos elementos o de estos conceptos en el territorio que nos ocupa, que es por supuesto la Puna. Entonces, bueno, con ese objetivo vamos a empezar de lo simple, de lo básico. ¿A qué nos referimos específicamente cuando hablamos de biodiversidad o de servicios ecosistémicos? A grandes rasgos y con términos muy simples, la biodiversidad se refiere a todas las especies que habitan un espacio determinado. El término servicios ecosistémicos, en su primera acepción, se refiere a los beneficios que la naturaleza provee a la sociedad. Y este término ha ido evolucionando de alguna manera a partir de, como decíamos, reflexiones y su uso y aplicación en procesos en terreno, y actualmente muchas veces nos referimos más bien a contribuciones que la naturaleza ofrece a la sociedad.
A su vez, es reconocido fácilmente con que la biodiversidad provee muchos servicios ecosistémicos de valor económico y social. Es decir, que estos dos conceptos emergen de diferentes dimensiones de la naturaleza, pero por supuesto son en muchos casos y en muchos aspectos interdependientes uno de otro. Una de las diferencias que podemos notar entre ambos conceptos es el de la consideración en su valoración que tienen cada uno. Por un lado, puede fácilmente, en la mayoría de los veces y con algunos grados de un gradiente en algunos criterios, pero es fácil reconocer el derecho de existir per se de los seres vivos, de la biodiversidad. Sin embargo, el concepto de servicios ecosistémicos tiene un valor antropocéntrico, por definición, pone a la naturaleza al servicio de la sociedad. Y desde esa concepción se identifica como un solo sentido del flujo de la interacción, es decir, desde la naturaleza hacia la sociedad. La revisión de estas interacciones entre naturaleza y sociedad han devenido en un concepto que actualmente denominamos o conocemos como sistema socioecológico, en el cual buscamos analizar las interacciones entre ambos componentes, el natural y el social, junto a las características de cada uno y por supuesto reconocer el doble sentido de ese flujo, es decir, poner en contexto la interacción o la intervención que tienen las acciones humanas en el sistema natural. Tratando de mostrar o analizar este escenario más integral, se han desarrollado muchas aproximaciones con el intento de construir un marco conceptual que nos permita abordar la complejidad de estos sistemas. Y considero que en muchos casos se han hecho muchos avances, más allá de algunas limitaciones que aún nos resta trascender, pero hay unos grandes avances y creo que uno de ellos es este consenso alcanzado en este modelo conocido a veces como cascada de los servicios ecosistémicos, que más allá de algunas diferencias en terminología o en presentaciones, creo que en muchas formas podemos llegar a identificar este modelo atrás de muchas ideas o de muchos abordajes o aproximaciones a estos sistemas socioecológicos. Este tipo de modelo, este modelo en sí, nos ha permitido diferenciar entre las funciones ecosistémicas, es decir, los procesos naturales que ocurren más allá de la existencia humana, de los servicios ecosistémicos, que son los que precisan de la especificación de una demanda humana para su definición. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, podríamos imaginar como un elemento de la biodiversidad y del ecosistema a los sistemas de vegas, como un sistema modelo que analizar en este contexto. Las vegas tienen una función que podría ser en este caso, por ejemplo, el de la regulación hídrica, que es natural, que va más allá de la necesidad o de la demanda humana. Pero en el momento que esa función es requerida para cubrir alguna necesidad humana es cuando se convierte en servicio. Y ese servicio es el que provee un beneficio a la sociedad. A su vez, una misma función puede muchas veces convertirse en diferentes servicios de acuerdo a diferentes requerimientos, y un servicio puede o podría ofrecer diferentes beneficios de acuerdo a los diferentes beneficiarios. Es decir, aquí en esta cascada podemos observar o identificar casi todos los componentes del sistema socioecológico, incluyendo por supuesto a los actores sociales y a sus diferentes demandas y requisitos del sistema.
Entonces, a partir de ello, podemos llegar, y ojalá que lo hagamos, a reconocer la multidimensionalidad del valor de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Por un lado, la dimensión biofísica o ecológica de los servicios se encuentra íntimamente relacionada con la biodiversidad y los ecosistemas y con su capacidad de generar funciones a través de procesos naturales que no dependan de las preferencias humanas. Mientras que la dimensión sociocultural viene determinada por las preferencias y demandas humanas, por lo tanto esta dimensión está íntimamente ligada a los servicios per se, es la que los define en sí. Y estas preferencias y demandas están basadas o involucradas o definidas por muchas cuestiones: éticas, tradiciones, identidad local, cultural, y a su vez están impactadas por aspectos monetarios o demandas de los servicios, incluso basadas en los mercados o los intereses como muy alejados a los lugares donde los servicios se proveen, donde las funciones ecológicas ocurren. Entonces, todos estos aspectos juntos, interactuando, son los que determinan principalmente los beneficios que se obtienen de los ecosistemas y que tienen reflejo en el mercado o en su valor monetario muchas veces. Y es aquí donde quizás podamos llegar a vislumbrar la importancia de todos los eslabones de la cadena y la interdependencia entre ellos, en donde todas estas dimensiones proporcionan una información complementaria. Es decir, que para generar información validada sobre el valor de los servicios, en primer lugar debería existir una información de calidad sobre la capacidad de los ecosistemas de generar esas funciones que van a proveer los servicios que estamos requiriendo de los sistemas. Es decir, líneas de base que analicen la integridad y la resiliencia del sistema. Y para poder analizar estas características del sistema biofísico es necesario conocer o complementarla con una evaluación sociocultural en la que se identifiquen todos los actores sociales, los diferentes servicios que se requieren del sistema y se analice éticamente el valor y los derechos de los diferentes actores para asegurar o garantizar la provisión de estos servicios a través de la gestión adecuada de los recursos. Sin uno no se puede hacer lo otro, sin lo otro lo primero no funciona o se degrada simplemente. Y bueno, aquí es donde creemos obviamente que está el desafío. Si el objetivo nuestro es tomar decisiones de uso y de manejo respetuosas del medio ambiente y de los derechos de los habitantes del territorio. Quizás buscando en esta gráfica poder identificar todas las interacciones de todos estos aspectos y poniendo en valor la necesidad de abordarlos integralmente. Entonces, vamos a intentar hacer ese abordaje integral en las siguientes charlas, enfocándonos ahora sí en el territorio que nos ocupa hoy. En primera instancia vamos a ver el video de Elizabeth Mamani, que es miembro de la comunidad de atacameños del Altiplano, en el Salar del Hombre Muerto. Para salvaguardarnos de las complicaciones técnicas que tuvimos a la mañana, hicimos una cortita entrevista con Eli, que vamos a compartirles ahora. Yo dejo de compartir mi pantalla y desde el control pueden poner directamente el video de Eli, por favor. Yo agradecida por el contacto, de que se pusieron conmigo principalmente, y después, bueno, ser parte de la comunidad Atacameño del Altiplano, que es lo más lindo, empezar a visibilizarlo, hacerlo ver, hacernos escuchar, y bueno, muchas gracias por todo eso, porque todo eso ayuda a todos. Bueno, ese es el objetivo de este encuentro: escucharnos y tratar de comenzar a desarmar algunos ovillos y ojalá empezar a entendernos un poco mejor entre tantas diferentes miradas sobre este ambiente. Claro. Bueno, Elizabeth,
A la mañana, en la entrevista que por suerte nos pudiste compartir, contando un poco sobre la situación de ustedes como comunidad, como habitantes del lugar, en relación a los conflictos que tienen con la minería de litio. Pero específicamente en la entrevista vos usaste un término que para mí describe mucho lo que tratamos en esta mesa de la tarde, que hablamos sobre biodiversidad y toda la riqueza natural de la zona y por qué, o su importancia que necesitamos tener en cuenta a la hora de hablar de estos procesos de desarrollo productivo, en este caso la minería, en un territorio. Vos usaste la expresión, nosotros tenemos una riqueza impresionante. ¿Querés contarnos, describirnos un poquito qué es para vos o cómo percibís esa riqueza impresionante a la que te referías? Sí, bueno, yo hablaba justamente de la riqueza, sí, nosotros tenemos muchísima riqueza acá en Antofagasta, en todo alrededor, yo creo que no hay ningún desperdicio en ningún lugar a donde usted se pare para ver todo el potencial que tenemos turísticamente, entre los volcanes, lagunas, salares, ojos de campo, eh, fumarolas, paisajes arqueológicos, hay muchísimos circuitos arqueológicos que se puede hacer. Entonces yo les digo, siempre que debato a veces con la gente de minería, con la gente del pueblo en sí, le digo, ¿cómo no se puedan dar cuenta que si bien se puede trabajar con la minería siendo controlada, siendo responsable, sin llegar a hacer tanto daño, cómo no darse cuenta que también podemos trabajar como sector, como pobladores, lo del salar, eh, con las truchas, con las vicuñas, las lagunas que tienen. Ya no podemos decir del salar en sí, porque el salar tristemente, el salar del hombre muerto ya casi se perdió en su esplendor, lo que solía ser hace unos años, ¿no? Porque todas las mineras están asentadas ahí y dieron vuelta a todo lo que era el salar. Entonces todo eso se convirtió en nada, pero después de eso hay más vida y muchísimo, muchísimo más lindo que eso. Y, y esa riqueza arqueológica, o sea, la riqueza arqueológica y la riqueza paisajística, se se la puede disfrutar, se la puede trabajar, poniéndose tomando conciencia primero de que si estás queriendo defender el agua es porque querés que haya un pueblo para más tiempo, no a corto tiempo, ¿no? Eh, la cara que nos falta es la unión de pueblo para decir, che, trabajemos con el turismo, trabajemos con esto de organizarnos para mostrarle al mundo que nosotros podemos y que tenemos. Quizás no tenemos, también lo que le planteaba, no tenemos este, cosas que nos generen la minería acá, hospitales buenos, rutas buenas para la gente, pero nosotros lo podemos hacer, podemos lograrlo, porque Antofagasta fue mucho tiempo olvidada, por mucho tiempo fue olvidada, porque, como digo yo, o sea, yo hace 6 años que estoy acá permanentemente, ¿no? Pero, y miro para atrás y me pongo a pensar, y digo, mi abuelo se vino de Fiambalá, muchísima gente se vinieron de otros lados para hacer tierra, para cuidar este territorio, y de un tiempo, en un corto tiempo, te lo dañaron todo, porque ya está dañado. Entonces, sí, cómo no, ni el gobierno, cuando antes necesitaban la gente de acá que le trajeran alimentos, que no tenían que sufrir las inclemencias del tiempo, que pasaban por muchísimas necesidades, y hoy en día es Antofagasta lo importante, pero no es importante por su riqueza paisajística, porque eso no lo promociona el gobierno, promociona Catamarca Minera y es el futuro, como decir, ellos lo toman así. Y no es así, porque nosotros tenemos no solamente Antofagasta, todo Catamarca tiene muchísimo potencial turístico del cual se podría vivir y vivir sanamente.
Luna. Excelente. Creo que hiciste un gran resumen de otros usos y otros valores, que es un poco lo que intentamos mostrar en la sesión de hoy. La gran diversidad de actores que intervienen en un territorio y las diferencias que puede haber entre los beneficios que unos reciben y los beneficios que reciben otros de esa riqueza impresionante y natural que vos estás describiendo. El punto, ojalá que podamos debatir y construir un poco mejor, es cómo hacer que esos distintos actores sean todos escuchados, todos respetados, y especialmente, como vos decís, aquellos que están en el territorio. Yo creo que, bueno, eso es lo que tratamos de plantear en esta mesa. Todas esas interacciones están jugando el juego y necesitamos poner en valor capaz es la palabra, los derechos de cada uno. Entonces, Sí, yo creo que sí, justamente es lo que nosotros estamos intentando hacer, poner el valor, valorar el sacrificio que hicieron tanta gente por dejar un pueblo para que hoy día el gobierno sea rico y para que dependa de un pueblo que fue olvidado. Entonces, revalorizar esa gente que durante tantos años estuvo olvidada ahí en el Salar del Hombre Muerto, con una minera de 20 y tantos años que nunca tuvieron el corazón de ponerse en el lugar de la gente, de sentir la necesidad que sufrieron esa gente esos tiempos, de acompañarlos, de llegar a ellos, de quizás conquistarlos, porque quizás si la minería esta que estuvo hace tiempo no hubiera sido tan dañina y no hubiéramos visto el daño que nos generaron, hoy en día estaríamos quizás con la misma mentalidad de lo que están pasando los chicos, los jóvenes de hoy en día, estaríamos ciegos a la minería, estaríamos diciendo sí, sí queremos que estén porque es el trabajo, porque es el futuro, pero lamentablemente y desgraciadamente para las minerías, ellos nos mostraron su peor cara, y así aquí digo, y vienen las otras empresas diciendo que no va a pasar nada, que ellos son responsables, que lo hacen de otro método, que no es así, que bueno, una empresa cometió el error, nosotros no lo vamos a hacer y sabemos que no es así. Eso le pregunté al señor de la empresa cuando estaba dando las charlas técnicas, dígame qué empresa en algún lugar del mundo no hizo daño, qué empresa, qué explotación de mineral no hizo daño. No me supieron responder, entonces nosotros estamos en eso, en revalorizar nuestra tierra, darle ese valor que antes no se lo dieron, y ahora muchos menos lo están dando porque no les conviene, no les conviene al ambiente trabajar conjuntamente con nosotros, porque sabes que nosotros lo estamos poniendo, estamos defendiendo y estamos cuidando el territorio que por años han caminado, que hemos caminado, andando lomo de mula, andando, pastando los animales, y de repente ellos vienen a querer implementarte, decir que ellos se conocen más la tierra que nosotros. Y no, nosotros, como yo digo siempre, orgullosamente de pertenecer a esta comunidad y también saber que la sangre de que yo llevo es de mis abuelos, que ellos vinieron, hicieron patria y la sufrieron terriblemente y me dejaron este pueblo. Yo también tuve la oportunidad de irme por la mayor parte del país, y conocí muchas historias y vi donde cómo va dañando la minería, cómo se van desapareciendo pueblos, cómo van matando gente, cómo hay los cánceres de agrotóxicos en Córdoba, se mueren muchísimas cantidades de niños y nos dejan muchísimos daños, aparte, como dicen, el ambiental, la sequía, pero más allá de todo están matando futuros. Y acá va a pasar lo mismo, y eso es lo que yo a veces digo, no quisiera, si bien somos una población muy reducida, pero no me gustaría que pase, porque bueno, yo tengo mis hijas acá, y tengo tenemos construido aquí, queremos morir aquí quizás, queremos dejar nuestros huesos aquí, así que eso es lo que yo también siento. O sea, Don Guitián
también se crió y vivió ahí más en el Salar, y hoy en día se tuvo que venir acá a Antofagasta por el tema de sus hijas que se tienen que venir a la escuela, porque allá no hay, no tienen una posta sanitaria, se enferman los chicos, no hay. Entonces hablamos de crecimiento, pero a la vez hablamos de crecimiento para algunos y destrucciones para otros. Bueno, Elisa, yo tomo el guante de esto que vos describís desde la experiencia de ustedes, del valor que ustedes ponen a su territorio, a su riqueza impresionante, como dijiste esta mañana, y por ahí que reflexionemos juntos a partir de lo que estamos viendo en esta mesa sobre esto, la importancia o la necesidad que tenemos como sociedad de trabajar para que los indicadores sobre los que tomamos las decisiones no sean solamente los indicadores monetarios, que hay otros valores, otros beneficios, otros actores y que tenemos que considerarlos. Estos indicadores biofísicos, socioculturales, tienen que estar en la mesa a la hora de tomar las decisiones. Y entonces esta frase es muy acertada para mí, poner en valor que no solamente es el valor monetario, con el que muchas veces se toman muchas decisiones, netamente. Entonces, bueno, la idea es seguir trabajando en esta mesa sobre ese desafío. Y ojalá de aquí en más, juntos. Sí, ojalá, como digo, nosotros tenemos que tratar de eso, unir la gente que ustedes técnicos, que saben cierta parte, la población, la gente vivida aquí, unirse para el beneficio de todos, creo. No es necesario, por beneficio monetario de algunos, termina la destrucción para otros. Como decía, revalorizar la riqueza que tenemos acá, la ganadería, la agricultura, la pesca, la artesanía, con lo que se criaron la mayoría de la gente de acá al pueblo. Entonces, revalorizar y poner en valor todas esas cosas sería muy importante, y de aquí empezar a salir más, que no nos sigan callando, que nos sigan diciendo que Antofagasta no es hoy en día un potencial muy importante, pero riqueza mineral nada más. No es riqueza de la gente que vive, de la ganadería, de la agricultura, de lo que sea. No nombran como tal. O sea, eso, la ayuda que ustedes nos están brindando es muy importante para todos. Los estudios que ustedes tienen nos suman a nosotros, y lo que nosotros podemos sumarnos desde el conocimiento, desde lo vivido aquí, es bastante importante. Bueno, Eli, sigamos entonces en ese camino. Vamos a seguir con las charlas de Patricia y de Jorge, y vos mantenete por este medio o por el WhatsApp. Yo voy a tenerte al tanto de cualquier consulta o pregunta que la gente quiera hacerte. Así que bueno, vamos a seguir juntos. Bueno. Bueno, acá estoy de nuevo. Yo, es muy raro esto de verme de dos formas, pero bueno, compartíamos el videíto, una entrevista muy cortita que hicimos hoy al mediodía con Elizabeth, después de que no pudimos hacer su participación en vivo a la mañana, para que no nos pase nuevo. Y bueno, yo rescato totalmente en sus palabras, no sé, yo la escuchaba, fue totalmente natural y improvisada nuestra charla, así que nada, rescato en su simple vocabulario cómo expresa exactamente todo lo que todos los biólogos que estamos en esta mesa somos todos biólogos. Me parece que no tenemos mucho más que decir, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿verdad? Les digo a todos que Elizabeth, aunque no puede conectarse al Zoom por las cuestiones técnicas, está viéndonos o atendiendo por YouTube, y yo la tengo acá en el WhatsApp. Entonces, si alguien quiere hacer aquí abajo las consultas para Eli, yo se las voy a transmitir por el WhatsApp y se las cuento a ustedes aquí al final de nuestras conversaciones.
Entonces, bueno, vamos a seguir con el programa. Vamos a tener ahora la charla de Jorge Gonet. Jorge es biólogo también, doctor en ciencias biológicas en la Universidad de Córdoba, aunque se nos fue, reside ahora en Mendoza ya hace muchos años, ya tiene tonada rara incluso. Jorge es un amigo, consultor en estudios ecológicos y proyectos de aplicación y desarrollo en ecosistemas de Alto Andes y Puna. También ha hecho muchos asesoramientos a comunidades andinas frente a conflictos ambientales, entonces tiene como mucho trabajo con las comunidades y es consultor en estudios de impacto ambiental, monitoreo y trabaja actualmente junto a la Fundación Humedales en proyectos de restauración y regeneración de vegas y bofedales. Entonces, bueno, Jorge se va a enfocar justamente en las contribuciones de las vegas, estos humedales altoandinos que mencionamos. Jorge, todo tuyo. Muchas gracias, Andrea. Ahí comienzo a compartir pantalla. ¿Me indicas, Andrea, si está correcta? ¿Se ve? Todavía no. Bien. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por su interés y su presencia. Mi exposición trata de las contribuciones de los humedales altoandinos y puneños a la sociedad. Actualmente trabajo en un proyecto que lidera Fundación Humedales de Wetland International, un proyecto de mediano plazo sobre restauración de vegas y bofedales altoandinos y aplicación de pastoreo más sustentable. Bien. Perfecto. Si bien hablo de contribuciones de la naturaleza a la gente, todos sabemos o coincidimos en este término que actualmente se usa, que son los servicios ecosistémicos. Me gusta más hablar de contribuciones de la naturaleza a la gente o a la sociedad. ¿Qué son estas contribuciones o servicios ecosistémicos? Son procesos de la naturaleza, son fenómenos que ocurren. Como bien explicaba Andrea, son funciones que tienen los ecosistemas, de los cuales algunos valoramos y aprovechamos para 4 grupos fundamentales que hoy en día se mantienen, que son servicios o contribuciones de abastecimiento o almacenamiento. Realmente con los humedales, el recurso principal sobre el que nos preocupamos es el agua. Este tipo de ecosistemas abastecen y almacenan y disponen agua de buena calidad para nosotros. Por eso también hablamos de servicios de sostén como un medio de que sostienen o que donde posicionamos nuestras actividades, servicios de producción y contribuciones también en tercer puesto de regulación, como son la regulación de caudales, de flujos, de crecidas, pero también de la calidad de las aguas. Y como también mencionaron hace un instante, los servicios que denominamos culturales o espirituales, ya que sabemos que los humedales altoandinos han sostenido durante milenios las culturas que hoy en día se identifican como quechua, colla, atacama y aymara, dentro de las principales de nuestra puna entre Chile y Argentina, y Bolivia y Perú. Los procesos hidrológicos o hidrogeológicos principales que todos conocemos de un humedal son algunos de los que están en este esquema listados. Las precipitaciones, ya sea en forma de nieve o en forma de lluvias, son nuestra principal fuente de ingreso de agua a los sistemas terrestres y acuáticos. Allí, como bien explicaba esta mañana alguna experta, el sistema de agua se dispone por las escorrentías superficiales, pero a través también de la infiltración y recarga y percolación también se disponen en las escorrentías subterráneas y también en fuentes de almacenamiento, generalmente muy posicionados bajo los humedales, que nosotros muy poco conocemos.
por supuesto que la principal fuente de salida o procesos de salida de esa agua del sistema es la evaporación. En esto todos coincidimos y estamos muy claros de los conceptos. Sin embargo, cuando entramos a preguntar cuánto hay de evaporación, cuánto hay de caudal o escorrentía superficial, cuánto de precipitación, cuánto de infiltración, bueno, evidentemente nos estamos preguntando sobre los modelos hidrológicos e hidrogeológicos para estimar nuestras entradas y salidas de agua en el sistema terrestre. Sin embargo, más allá del desconocimiento, nosotros sondeamos, perforamos, buscamos agua, buscamos minerales, hacemos grandes movimientos de suelo, pero sin el conocimiento certero y exacto de todo este ciclo y las cuantificaciones por cada uno de estos procesos que nos proveen y nos abastecen y nos disponen o regulan buenos caudales y calidad de agua. Entonces, ¿por qué desencadenamos procesos de degradación en los humedales? Impactamos los ecosistemas sin conocimiento suficiente de sus efectos sinérgicos, efectos dominó o en cascada. A la vez, los ecosistemas tienen tiempos de retardo en evidenciar los efectos negativos. Se puede un efector actuar hoy día y recién quizás en 5 o a 10 años o mucho más vamos a evidenciar o se nos van a evidenciar los impactos negativos. A la vez desarrollamos actividades impactantes de gran escala sin importar sus consecuencias para la calidad de vida de los habitantes. Vivimos en definitiva como si el planeta tuviera recursos infinitos y afectamos procesos del ecosistema invisibles para nosotros, porque eso es la característica que tienen los procesos o las funciones de los ecosistemas. Son invisibles. Nosotros podemos tocar o es tangible para nosotros un recurso como el agua, el forraje, el escenario turístico, pero ciertos procesos que mantienen la producción de los recursos y sus funciones vitales los desconocemos totalmente. ¿Por qué es tan difícil identificar y medir un proceso ecosistémico? Son fenómenos complejos donde interactúan muchos componentes. Ocurren a diferentes escalas de tiempo y espacio. Por ejemplo, un agua que se recarga en la cúspide de un nevado, capaz que demora cientos de años en evidenciarse para nuestro uso aguas abajo, y a veces hasta miles de años. Los procesos ecosistémicos requieren estudios y experimentos de largo plazo para su identificación, comprensión y cuantificación. Y desconocemos, en definitiva, a ciencia cierta, los efectos en cascada que provocaremos sobre otros procesos. Vamos a concentrarnos en un tipo de humedales que son las vegas o bofedales altoandinos, como le llaman bofedales al norte de Chile, en Perú y en Bolivia. Son un tipo de humedal léntico, son tapices verdes dominados por graminoides y hierbas dicotiledóneas, muchas herbáceas, con elevada cobertura verde y altísima productividad. Tal es así que en una gran diversidad de culturas son valorados y conocidos. Por ejemplo, se denominan bofedales en Perú, Chile y Bolivia, vegas en Argentina y en algunos lugares de Chile, oconales en Perú, Ecuador y otros países del norte. Oco es un vocablo aymara del norte de Chile y Bolivia, ciénegos es el término que utilizamos en Jujuy, en Argentina, y mallines por los pueblos mapuche de Argentina y de Chile. Este tipo de ambientes tiene diferentes fisonomías o arquitecturas. Por ejemplo, bofedales, o son los que se llaman también oconales a las turberas, que son graminoides en cojín, típicos de vegas de nacientes. Tenemos graminoides de césped bajo, como los de lugares contiguos a lagunas o grandes cursos de agua, y los pajonares, chillaguares o chilguiguares, que se denomina también a ciertos pastos altos que forman parte de estos ambientes. Nos vamos a centrar en los procesos biológicos, de los cuales nosotros valoramos y aprovechamos. Uno de los grandes procesos biológicos a través de la fotosíntesis, la radiación, es la producción
producción vegetal, que en asociación con el agua, en mediciones que estamos desarrollando en el Salar de Pozuelos o la Laguna de los Pozuelos, y otros sistemas similares como cercanos a las Salinas Grandes, nos dan producciones altísimas donde llegan estos sistemas a sostener el 20% quizás o 30% de la ganadería de un ambiente árido desértico, siendo que este tipo de ambientes quizás no sobrepasa el 1 al 2% de un territorio geográfico. Por supuesto que con la infiltración y la ralentización del agua, provocan almacenamiento de agua y regulación de los caudales, mitigando los efectos de las oscilaciones climáticas. Gran importancia, además de esta producción vegetal aérea, es la formación de suelos orgánicos que almacenan carbono, capturando gran parte del dióxido de carbono atmosférico, como otro de los impactos o servicios globales. Toda esta concentración de producción primaria y secundaria provoca concentraciones de biodiversidad, provoca gran producción de pasturas y lo que sostiene durante milenios desde la domesticación de los camélidos a la actividad ganadera, la columna vertebral de los pueblos y culturas andinas. Al lado de cada vega o bofedal hay una unidad productiva, hay un corral, una vivienda y un lugar a donde la gente hace su faena ganadera. Estos ambientes pueden entregar alimento, material de construcción, champas como hacen en Perú para calefaccionar y cocinar, para forraje natural para la ganadería, y también el aprovisionamiento de agua, como esta aguada que llega al nivel freático que observamos en la imagen inferior. Esta elevada productividad ha sido medida entre 1.000 a 3.000 kilogramos de materia vegetal seca por hectárea en términos mínimos y promedio, habiendo lugares y determinadas calidades de aguas que permiten hasta 7.000 a 8.000 kilos por hectárea. Entonces, las comunidades ganaderas mantienen la estructura y dinámica natural del humedal más allá de varios, o por lo menos 2.000 años de uso ganadero. La captación de humedad de tanto de la cordillera de los Andes y el altiplano proviene de los anticiclones Atlántico y Pacífico, cuya humedad es retenida en las crestas de las cordilleras o los altos nevados para luego formar esos ciclos que mencionábamos aguas abajo. Como estos tipos de procesos son difíciles de medir, de hacerlos tangibles, vamos a poner un montón de ejemplos, o al menos 3 ejemplos, donde empiezan estos procesos o funciones ecosistémicas a ser valoradas una vez que son afectadas. Por ejemplo, vamos a ver un proceso de recarga afectado en las altas cuencas de los Altos Andes desérticos en las cabeceras del río San Juan. Tenemos aquí a la izquierda un resalte en celeste de numerosas lagunas, porque los humedales en la cordillera se disponen de manera aislada y desperdigada, son un sistema en sí. Cada una de estas lagunas son un componente mayor de un sistema que se despliega a lo largo de la cordillera de los Andes. Aquí, en el departamento Calingasta de San Juan, hacemos un zoom, y ahí tengo, a lo largo de una línea de 15 a 20 kilómetros, tenemos innumerables lagunas que he resaltado en celeste de diferentes tamaños, rodeados por vegas, por bofedales muy productivos. Aquí vemos el límite de Chile y Argentina con una línea tenue amarilla. Del lado de Chile, en el polígono naranja, un proyecto minero, una mina, la mina de Pelambres, y del lado argentino un proyecto minero exploratorio que es el proyecto Pachón, ambos metalíferos. Nos vamos a concentrar en las lagunas que están aquí en el límite, en la zona de divisoria de las aguas de recarga plena de la cordillera, para ver qué sucede en estos lugares. Aquí tenemos lagunas, un rosario de pequeñas lagunas rodeadas de vegas, como detalla la foto superior.
Sin embargo, en estos lugares donde hay muchos movimientos de suelo, fíjense la acumulación de nieve, lagunas rodeadas de vegas, sin embargo, miren, 10 años después, desde el 2006 hasta el 2015, donde observamos movimientos de suelo, tapados de lagunas, cortes de drenajes. Vamos a posicionarnos, por ejemplo, en esta laguna. Una laguna, un reservorio de agua concreto, tangible. Miremos, la que viene está totalmente desecada, los flujos, tanto hacia la vertiente pacífica como la vertiente atlántica, alterados. Vamos a ir a otro ejemplo, un caso de degradación de humedales por la extracción de litio en la puna salada de Catamarca. Que bien hemos estado hablando aquí en el Salar de Hombre Muerto, atentamente escuchando a la señora Elizabeth. Voy a poner de ejemplo la vega del río Trapiche, porque no es menor el caso. La vega del río Trapiche, en la puna salada de Catamarca, tenemos una imagen que intenté reconstruir del año 85, no disponía de una imagen mejor, pero para mostrar la continuidad de una vega que medía 32 hectáreas. A partir de antes del año 2010, se provocó acá un dique destinado a abastecer de agua con este pequeño embalse a través de un acueducto a las instalaciones de la empresa de litio que opera en el Salar del Hombre Muerto, dejando la parte distal totalmente desconectada de la vega y en proceso de deterioro prácticamente irreversible. Es decir, fíjense que dejo en ustedes que calculen la productividad perdida. Pongámosle un promedio de producción a esta vega de 2.500 kilogramos por hectárea por año, productividad de pasturas naturales, por 32 hectáreas, por año perdemos 80.000 kilogramos de pasto por año. Yo no sé si esto ha sido comunicado previamente a las comunidades, lo que iba a ocurrir con un sector tan rico, o bien si estaba predicho y evaluado en las evaluaciones de impacto de esta empresa. Yo supongo que no. Ahora, vamos un poco más. Yo he trazado aquí en el Google Earth un polígono aproximadamente circular de unos 22 kilómetros de radio a la redonda. Sin embargo, observé, explorando, que la vega del río Trapiche, la más importante, es en 22 kilómetros de radio a la redonda. Es la más importante vega, parche de vega, en 1.600 kilómetros cuadrados a la redonda. Entonces, ustedes imagínense, habíamos hablado que estos ambientes se distribuyen de manera aislada y desperdigada en la cordillera. Si quitamos un parche de las características productivas de calidad de agua de la vega del río Trapiche, ya vemos que la vida silvestre va encontrando sus ambientes de ocupación más fragmentados, imagínense para los pastores. ¿Cuánto más ahora tienen que caminar para dar alimento a sus ganados? Y estos sitios se van fragmentando y alejando cada vez más por estas causas de deterioro. Vamos a otro caso importante en la puna chilena, altiplano de Tarapacá, puna desértica. Allí, por la extracción, aquí va a ser, pongo de ejemplo, el impacto de un sobreuso de un acuífero subterráneo para abastecer en esta altiplano. En realidad, aquí en esta pampa, tiene un acuífero muy importante a 4.100 metros de altura, que va a abastecer un proyecto minero metalífero en precordillera mucho más abajo, unos casi 2.000 metros más abajo. Aquí en círculos tenemos los pozos de extracción de agua, en esta línea negra es un acueducto que va a abastecer aquella mina, pero toda esta sobreexplotación del acuífero de la Pampa de Lagunilla provocó el desecamiento de vertientes, el secado de bofedales y vegas, y el secado de la laguna de Guantija, un sitio de parada de los flamencos, entre otras aves, que se disponen aquí en estos ambientes como chorlos o aves migrantes. Aquí vemos en este gráfico las bajantes de los pozos de control del acuífero. Fíjense, el nivel 0, generalmente las vegas y bofedales se ocupan lugares donde el acuífero o el primer acuífero libre alcanza la superficie, es decir, el nivel 0.
Bueno, aquí el nivel cero ya se desconectó desde el año 1984 o 94, cuando comenzó el bombeo. La comunidad aymara de Cancosa empezó a detectar mermas en los caudales de entrega de sus vertientes entre el año 99 y 2000, muchas idas y vueltas entre gobierno, denuncias cruzadas con la empresa, que no asumía realmente este impacto, tuvo que en el año 2001-2002 asumir el impacto y negociar con el gobierno y con la empresa, con la comunidad aymara de Cancosa. Por supuesto que esto, si bien llega el gráfico hasta el 2009, continúa hasta la actualidad. Así está la Vega de Lagunillas, en el fondo la Laguna de Guantija, que hoy en día son mantenidos con caudales abastecidos de manera artificial de bombeo subterráneo, como el Salar de Coposa, Surire, Laguna de Guantija, y espero que no ocurran más de este tipo de fenómenos. Quiero presentarles una herramienta que fue la herramienta de comonitoreo que la ONG Corporación Norte Grande de Chile ayudó a mediar y a construir entre la comunidad de Cancosa y la empresa Cerro Colorado que explota la mina metalífera. Ese programa de comonitoreo no es un monitoreo donde la empresa va y monitorea y todos estamos de público, sino que aquí toman mano los técnicos de la comunidad, capacitados por técnicos que ellos tienen independencia de contratar, ya que se han perdido la confianza con las empresas. Entonces, disponemos de los candados de esos pozos que vamos y medimos frecuentemente bajo la tutela o con el trabajo conjunto con la empresa. Obviamente la empresa tuvo que mejorar estos modelos de descenso de los pozos y proyectar a cuándo se van a restituir estas vertientes naturales. Resulta que por cada por cada un año de uso que hoy en día se sigue utilizando, trayendo agua de este acuífero, demora 3 años en volver a recargar. Es decir, lo que se usa en un año tarda 3 años en recargar. Es decir, que hoy en día, cuando esta mina abandone sus bombeos, va a demorar, por lo que está proyectado, unos 100 años por delante, lo cual es una complejidad intergeneracional para las comunidades, porque la generación de ahora tiene que estar formando a la generación que sigue y van a tener que formar 2 o 3 más para que se respeten los derechos y nadie se olvide de lo que originalmente fue impactado negativamente. Con los técnicos de la comunidad y apoyo de la ONG y los técnicos de la ONG, con un pensamiento bastante independiente, más imparcial, también hacemos mediciones de la vegetación en recuperación. Y no quiero dejar de presentarles algunas tendencias climáticas que todos estos modelos hidrogeológicos van a tener que considerar. Aquí les presento el Atlas de la Sequía de Sudamérica, una herramienta interactiva genial, donde permite, en este caso yo he trazado un polígono que hace aproximadamente la cuenca de las salinas de Guayatayoc y Salinas Grandes entre Jujuy y Salta, en la puna semiárida de entre Salta y Jujuy. Uno carga todo este polígono de la cuenca y veamos la tendencia climática de los últimos 600 años desarrollada por este grupo de trabajo de cambio climático. En los últimos 30, 40 años son las 3 décadas más secas de los últimos 600 años, porque los modelados han permitido reconstruir el clima hasta casi el 1400. Ahora, fíjense, acá tienen un zoom desde más o menos 1860, donde comienzan a notarse los efectos ya de la era industrial nuestra, y como les digo, desde 1980 hasta la actualidad, prácticamente una tendencia irrecuperable
de que donde este índice de sequía, mientras más bajo, nos va mostrando que estamos entrando en una sequía de suave, moderada a bastante grave si no tomamos recaudos o si no ponemos estas consideraciones en las evaluaciones de impacto. Hay algunos esfuerzos, por ejemplo en el norte de Chile, con la ONG Corporación Norte Grande, estamos trabajando con un proyecto de FAO para declarar a los humedales de la 15ª región de Arica y Parinacota y de la primera región de Tarapacá como sitios de importancia para el patrimonio agrícola mundial, en este caso nacional, por Chile. O sea, son algunos de los esfuerzos que están potenciados para proteger este tipo de ambientes. Y también con el programa que les comenté al principio, Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza, que se aplica en la Reserva Nacional de Junín, Perú, en Puna Húmeda, en la Laguna de los, junto con el Servicio de Áreas Protegidas de Perú y con la ONG ECOAN, local de Perú, también que se aplica en la Reserva Biosfera Laguna de los Pozuelos, en Marcapomacocha y Carampoma de Perú, en las Salinas Grandes y Laguna de Huayatayoc, Argentina, y también comandado por el grupo de la Fundación Yuchán en Lagunas Altoandinas de Catamarca. Bueno, como reflexiones finales, las comunidades ganaderas que aprovechan los humedales se preocupan por la salud de los ecosistemas porque viven allí, como explicaba la señora Elizabeth, el territorio es su identidad y su cultura. Es necesario que todos los demás actores beneficiarios de una cuenca o cuencas relacionadas, como las grandes empresas y los estados, se sumen más activamente al desarrollo sostenible. Como reflexiones finales, cambio de escalas de percepción de los distintos procesos, se debe sostener una visión integral de la naturaleza y las funciones ecosistémicas para tener certeza de las consecuencias de las actividades humanas en las cuencas. Y las grandes intervenciones requieren estudios a de largo plazo de los ciclos y flujos vitales dentro de los ecosistemas, los balances hídricos de las cuencas, procesos hidrogeológicos y geoquímicos. Sepamos, y todos tenemos claro que la divisoria de agua en una cuenca superficial puede estar clara, pero los procesos que ocurren de manera subterránea no los tenemos claros. Bueno, el ecosistema es una unidad, el ser humano es parte de este engranaje y la naturaleza no está al servicio del ser humano, sino diría que hoy con el conocimiento que tenemos, a la inversa. La naturaleza debe ser valorada por todo lo que conocemos de sus beneficios y también por todo lo que no conocemos de sus funciones ecosistémicas vitales que mantienen el abastecimiento de recursos, su regulación y el espacio de sostén a nuestra calidad de vida. En esto invoco al principio de precaución a los manejos o a las intervenciones humanas. Muchas gracias, quedo atento a las preguntas y gracias Andrea y gracias a todos. Bueno, si quieres dejar de compartir tu pantalla, Jorge, para que pueda ir Perfecto. viendo la pantalla Patricia, mientras yo la voy presentando. Patricia también es doctora en biología, que ha dedicado las últimas 4 décadas a trabajar en proyectos de conservación en el área de la Puna. Hoy en día es la directora o presidenta, no sé bien cómo es de la Fundación Yuchán, y también por supuesto es cofundadora del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos, que es un grupo de investigadores y administradores de áreas protegidas de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, que se han dedicado al estudio y a la gestión integrada de los humedales altoandinos, tomando como bandera a los flamencos. Es coordinadora de su programa de conservación y a partir del 2007 lideró el diseño y la implementación de la red de humedales de importancia para la conservación de los flamencos altoandinos. Está auspiciada por la Convención de Humedales de Ramsar. Ella ha evaluado y monitoreado el grado de implementación de los 22 sitios prioritarios de la red y concentrado el trabajo territorial en el altiplano de Catamarca, implementando desde el 2009 un proceso de conservación participativa con las comunidades locales y de articulación con las autoridades provinciales. Entonces Patricia va a compartirnos la experiencia a partir de estos proyectos relacionados a la biodiversidad, tomando como emblema a los flamencos. Muchas gracias, Andrea.
Muchas gracias a todos los que han estado detrás de la organización de este espacio, que considero valiosísimo, valiosísimo. No me he perdido ninguna de las presentaciones de las sesiones de la mañana, que además me vienen muy bien porque voy a poder ir más rápido. Hay cosas que van a ser como un repaso. Y por la flexibilidad que nos ha dado Andrea para elegir el tema y expresarnos realmente, y además asistido en todas las etapas. Ahora, dicho esto, también agrego que son muy importantes estos espacios de debate, muy necesarios y largamente esperados, porque tratan de poner distintos enfoques alrededor de una misma mesa de discusión, virtual en este caso, pero tengamos en cuenta que mientras nosotros debatimos, los proyectos mineros siguen avanzando inexorablemente y, por ejemplo, dato doméstico, tengo 6.000 páginas para leer, ya leí 1.000, del próximo proyecto minero que presentó la actualización de informe de impacto ambiental en el altiplano de Catamarca. Entonces, lo que yo diría es que para que pudiéramos trabajar y debatir en paz, tendríamos que tener una moratoria, así como la que se está planteando en el marco de la ley de humedales, una moratoria minera sobre todo el altiplano, para poder reflexionar y pensar mejor y conocer más, como decía Jorge hace un momento, antes de tomar decisiones que en muchos casos, como en el de la Vega Trapiche, no se podrán revertir. Les comparto ahora para entrar. Toma un tiempo. Ahí yo lo veo. ¿Ustedes lo ven? Todavía lo vemos No, como diapos, no como Yo, presentación aún. claro. yo lo veo como presentación, pero puedo salir y volver a entrar. Deja chiquito el zoom. Es la virtualidad, no te preocupes. Bueno, es que ya satura un poco la virtualidad, pero bueno. Todos, todos. A ver. Ajá. Bueno, espérenme un minuto. Tranquilo. Sí, lo tenés que poner siempre como presentación primero y allí irte a compartirla. Sí, lo que no me permite es salir de la pantalla completa y entonces, Apretás Ah, es la tecla de escapar, es veamos. Y todo está muy lento. No, no, aunque tengo la pantalla abierta no la puedo compartir. Qué lástima. a ver, em, no te deja compartir ahora el Zoom. tendrías que ponerlo en presentación en el PowerPoint y Sí, cuando lo podés hago, pero compartir, sí, pero me saca. dice uno de las ventanitas para compartir puede decir presentación en minúscula y ahí te va a acceder al PowerPoint.
¿Es ahí donde ustedes no Perfecto. lo ven o Ahí sí lo está. ven? ¿Ahora sí? Ahora Bueno, Perfecto. sí, hice todo al revés, pero no importa. tranquila. Disculpen. Em, en principio les voy a hablar de la red de humedales de importancia para la conservación de flamencos altoandinos y el Triángulo del Litio. Y el subtítulo de esto es de la utopía, la red, a la distopía, el Triángulo del Litio. Bueno, para simplificar, utopía se entiende por un escenario deseable, un futuro deseado, y una distopía es un futuro no deseado, es un escenario no deseado. En la reunión de esta información y de este proceso y de este trabajo contribuyó mucho el trabajo del grupo de conservación Flamencos Altoandinos, trabajando yo desde Yuchán, y en los últimos 2 años desde el programa Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza, que, como mencionó Jorge, es un programa que incluye también otros sitios del altiplano. Antes de hablar de la red, hablemos un poquito de la biodiversidad, y en el caso de estas dos especies que son muy particulares. Los flamencos, además de ser bellas y carismáticas, son especies longevas, viven más de 25 años en la naturaleza, crían un solo pichón por puesta, por vez, tienen cortejos grupales complejos, un cuidado parental muy prolongado y compartido por ambos sexos, nidifican en colonias y no lo hacen todos los años los mismos individuos, tienen una alimentación filtradora y en grupos, y utilizan todos los tipos de humedales del altiplano y también humedales de tierras bajas, ya que la mayor parte de los humedales altoandinos se congelan total o parcialmente durante el invierno, entonces no ofrecen condiciones de habitabilidad para los flamencos, y estos se desplazan a humedales de menor altura. Acá ven, bueno, en Laguna Grande, una escena típica de nidificación de parina chica o flamenco puna, y en la foto inferior es una colonia de nidificación mixta de parina grande y flamenco austral. Lo que se ven como puntitos resaltados son los nidos y los cuerpos de los adultos, y esto es en pleno salar de Antofalla, porque es muy frecuente la nidificación en salares, algo que hasta hace pocos años no sabíamos. Pero otra característica de los flamencos es que son aves netamente acuáticas. Cuando no están volando, están en el agua, no nadando, sino con sus patas en el agua, porque claro, justamente lo que ocupan son cuerpos de agua muy someros que tienen una profundidad media de 10 centímetros, como es el caso de los lagos salinos del altiplano, y también los lagos salinos de tierras bajas, todo el centro de Argentina. Y otra característica es que a lo largo de su ciclo de vida y a lo largo del año utilizan un gran número de humedales que eligen en función de las condiciones de disponibilidad de alimento, de refugio o de condiciones para la nidificación. Por eso decimos que son itinerantes o nómades, si bien en el caso de estas dos especies altoandinas cruzan los límites políticos de su área de distribución, que comprende el sur de Perú, todo el oeste de Bolivia, el norte de Chile y el noroeste de Argentina, y entonces, con el criterio de la Convención de Especies Migratorias, serían especies migratorias porque están desplazándose de un país a otro. Esto determina además un enorme desafío para conservar,
un complejo de humedales suficiente que asegure la disponibilidad de hábitat en tiempo y espacio, y además entre 4 países. De ahí es que comienza a trabajar esta red técnica de especialistas en flamencos y áreas protegidas de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, que es el GCFA, y que arranca hace 25 años, y arranca de una manera, por una confluencia y coincidencia de interrogantes. Esta realidad de que los flamencos se desplazan y se desplazan constantemente, no la teníamos tan clara hace 25 años, y se nos ocurrió tratar de medir, de saber cuántos flamencos había en cada lugar, y empezamos con censos simultáneos internacionales, con una metodología estandarizada que ya se aplicaba en el norte de Chile, y que a partir de 1997 aplicamos en los 4 países, y empezamos a obtener números globales de estas poblaciones, de su distribución, y a medida que fuimos avanzando con esos estudios, que implicaron también estudios de hábitat, de limnología, de las otras aves acuáticas, como los falaropos que vemos en una de las fotos, y un cuidadoso monitoreo de colonias, de actividad reproductiva, fuimos recabando información de línea de base sobre estas especies a lo largo de varios años, entre 1997 y 2000. A partir de ese entonces, los censos los espaciamos cada 5 años, el último fue en 2020, y bueno, con un despliegue enorme, porque implica muchas personas en terreno de manera simultánea para evitar errores debidos a los desplazamientos, y en este caso, en los resultados de 2020, encontramos una situación estable para para las dos especies de flamencos altoandinos, pero enormes amenazas. Una de las principales, el avance de la minería de litio en prácticamente todos los humedales. Ahora, ¿por qué este énfasis sobre la minería de litio? En estos mapitas lo que representamos, con círculos que son proporcionales a la abundancia de cada una de las dos especies, del lado izquierdo está la parina chica y del lado derecho la parina grande, vemos una notable concentración de las abundancias durante el verano en el área tripartita de la frontera de Argentina, Bolivia y Chile, tanto para la parina chica, muy acentuado, y un poco menos, con un poco menos de concentración en el caso de la parina grande. Además de estos datos de distribución tan concentrada, estival, a lo largo de los años fuimos documentando los desplazamientos y la conectividad debida a los flamencos entre los distintos sitios de concentración. Estos desplazamientos los documentamos a través de telemetría satelital y también a través de un programa regional de anillado consistente en el arreo de pichones, de juveniles todavía no volantones, nacidos en esa misma temporada, con menos de 3 meses, a los que se les coloca un anillo con un código de letras, y luego a través de los reavistamientos se puede conocer la edad y el tipo de desplazamiento que ha tenido. Esto nos acreditó la existencia de una red. Nosotros
no la instalamos, no la creamos, como los corredores están, simplemente nos dimos cuenta de que esta red existía, de que los flamencos conectaban todos estos humedales de una manera sorprendente. Nos dimos cuenta además de que estos humedales, obviamente los flamencos pasan a ser paraguas, especies paraguas, sobre una unidad de paisaje mucho mayor, y la presencia de los flamencos resulta un buen indicio de la salud de esos humedales. Entonces, sí, lo que planteamos desde nuestra perspectiva humana es una gestión integrada y sustentable de esos humedales y de los ecosistemas asociados de tierras bajas, tomando como emblema estas dos especies y considerando este conjunto de sitios prioritarios, cada sitio prioritario como un humedal o complejo de humedales, con el criterio que habitualmente se usa en poblaciones de vertebrados del 1% de la población global en algún momento del año, o la existencia de colonias de reproducción en esos sitios. Y esto quedó dentro del marco de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sustentable de los Humedales Altoandinos, de la Convención Ramsar, que se aprobó en 2005 y que fue firmada por 8 países de Latinoamérica, y en este caso los 4 países del sur quedaron dentro de este proyecto de red. Lo que pretendimos fue estos sitios prioritarios, considerarlos y manejarlos como áreas núcleos de una estrategia de sustentabilidad para la región del altiplano, ya que al mismo tiempo son oasis para toda la biodiversidad, y también son las áreas oasis para los usos humanos, para, como bien decía Jorge, las actividades agropecuarias, y por supuesto, como antes dijo Elizabeth, como enormes atractivos para el desarrollo de turismo. Nosotros intentamos, a través de este esquema, que todas estas áreas núcleos, todos estos sitios prioritarios, tuvieran algún grado de conservación, una valoración especial en cada uno de los países, y adoptamos la figura del sitio Ramsar como primer paso para la protección. Lo interesante es que a esta altura la utopía no estaba tan lejos. Era una meta difícil, pero considerábamos que realizable, y efectivamente, si tomamos como indicador el aumento de superficie de los sitios Ramsar dentro de la red, en 2007, momento que se lanza la red, era de 19.000 kilómetros cuadrados de sitios Ramsar, y en 2010 habíamos llegado a 46.600 kilómetros cuadrados. Otro de los ejes que tomamos como indicador para ver si nos estábamos acercando a la utopía fue la conservación participativa, es decir, involucrar activamente como sujetos de conservación de estos sitios Ramsar, de estos sitios prioritarios, a las comunidades locales y a las autoridades competentes a escala local y subnacional. Pero a partir de 2016 se dio una expansión notable de las exploraciones mineras de litio en todos los salares. Fue particularmente notable en Argentina y con determinadas características. Ahora, si ustedes ven en el mapa de la derecha, lo que tratamos de englobar dentro del área de exploración, y en realidad ahora llega un poco más al sur, este triángulo, este polígono negro, corresponde al triángulo del litio actual, que es bastante más amplio que el clásico, y ese triángulo del litio superpone, como se acordarán, con el área de mayor
concentración, de mayor abundancia de las dos especies de flamencos altoandinos y por supuesto también con los sitios de nidificación. Terrible coincidencia para los flamencos. Esta explotación de litio en salmuera se desarrolla en humedales, básicamente en salares y lagos salinos. Es una mega minería de agua porque depende de que existan acuíferos para poder desarrollarse y utiliza enormes cantidades de agua. Con métodos evaporíticos convencionales o de extracción directa de litio, y esto ya se mencionó hoy, estamos entre 1 millón y 2 millones de litros de agua por tonelada de carbonato de litio, y en cuanto a uso de agua dulce, hay algunas empresas que utilizan una combinación de métodos de extracción directa de litio, utilizan mucho más agua dulce. Y por ejemplo, lo requerido por Minera del Altiplano del caudal del río Los Patos, no lo que se le ha otorgado, pero lo requerido, equivale a lo que el pueblo de Antofagasta de la Sierra, donde vive Elizabeth, consume en 14 días lo que el pueblo de Antofagasta consume en un año de agua dulce. O agua fresca, porque en los estudios de impacto ambiental los consultores no quieren poner la palabra dulce. Y además, estas reservas, que durante muchos años se conocieron como reservas, ahora se transforman en recursos por el alto valor de mercado que ha alcanzado la tonelada de carbonato de litio y la promoción de la transición energética, o lo que nosotros más bien llamamos fetichización del auto eléctrico. O sea, le damos atributos de una gran mejora a un elemento que en realidad es un objeto más de hiperconsumo. Esto ha hecho que todo humedal del altiplano se transforme en un área de explotación de litio, potencialmente. Perdón, ahora cómo vuelvo para atrás. Anterior. Algunos rasgos en común dentro del triángulo del litio, que como vimos abarca 3 países, Argentina, Bolivia y Chile. La ausencia de planificación ambiental estratégica, o sea, todo este desarrollo enorme, arrasador, se va a instalar en países que no han decidido de manera participativa y teniendo en cuenta los aspectos ambientales qué quieren hacer en esos territorios. Más bien, las autoridades tienden a decir que eso es lo único que se puede hacer en esos territorios. Y yo me quedo con lo que dijo Eli. No, hay muchas otras formas de obtener trabajo digno y mejores condiciones de vida. Entonces, no se contestan estas preguntas. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Como decíamos, la expansión se rige por la demanda del mercado y bajo las condiciones de las empresas mineras, que para Argentina y Chile son mayormente extranjeras. En el caso de Argentina son totalmente extranjeras. No se reconoce ni se respeta el ordenamiento territorial vigente, por ejemplo, las áreas protegidas y los usos tradicionales del territorio. Bueno, ya hablamos, se habló mucho de eso esta mañana. Las metodologías evaporíticas, que son las dominantes en la actualidad, implican altos consumos de agua dulce y salada, y se habla de nuevas metodologías de extracción directa de litio, que por ahora se encuentran en etapa de ensayo, salvo algunos casos donde tienen métodos mixtos, evaporíticos y de extracción directa, que tienen altos consumos de agua dulce y salada, como en el caso de Minera del Altiplano, en el Salar del Hombre Muerto, y
El tema es que estas nuevas metodologías se enfocan en la eficiencia de la extracción y no necesariamente en una disminución de los impactos ambientales. Y son por ahora un misterio, no las conocemos. Respecto de estos temas, en el marco del programa Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza, hemos generado algunas recomendaciones que están en un documento de posición, que pueden encontrar el link ahí abajo, donde analizamos más en detalle este escenario de conflicto, que también desde el punto de vista legal detalló muy bien María Laura Castillo esta mañana. Este es un collage de noticias varias, solamente del mes de noviembre, y que dan cuenta del boom del litio, de la fiebre del litio, del rush del litio en los tres países, en Bolivia, Chile y Argentina. Y para bajar a la escala en que nosotros estamos trabajando en el territorio, vamos al caso de la expansión de la minería de litio en salmuera en el altiplano de Catamarca. En este croquis lo que se ve es el sector del altiplano, donde están mapeados las locaciones de todos los proyectos mineros que pudimos llegar a tener conocimiento fehaciente, ya sea por información oficial del Ministerio de Minería de Catamarca, por los sitios web de las empresas mineras, que suelen brindar mucha información, sobre todo en la etapa de prospección, porque es cuando ellos necesitan captar inversores. Y en este mapa vemos 36 proyectos mineros en el altiplano, 20 son de litio, en distintas etapas, y bueno, hay un par de proyectos de arenas silíceas para fracking, que están justamente en las dunas del campo de Piedra Pómez, que es un área protegida provincial, y además aquí está mapeado esos dos polígonos en color rosado muy tenue, corresponden al subsitio norte y el subsitio sur del sitio Ramsar Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca, que tienen una superficie un poco mayor de 12.000 kilómetros cuadrados. Y como ven, dentro del sitio Ramsar también se localizan proyectos mineros de distinto tipo, pero particularmente hay 2 en el subsitio norte de litio y 2 en el subsitio sur. ¿Cómo es el tema de la regulación de la actividad minera de litio en el altiplano de Catamarca? En los últimos años, en cuanto a ordenamiento territorial, se pasó de la falta de articulación entre dependencias del Ejecutivo a la subordinación de todas las áreas al área de minería, o sea, al Ministerio de Minería. Entonces, hay un ejercicio hegemónico de poder sobre la Secretaría de Medio Ambiente, sobre la Secretaría de Turismo, sobre Ganadería y Agricultura, todo se subordina a las prioridades de la minería, también las áreas protegidas. Hay una falta de marco regulatorio específico de la explotación de litio en salmuera hasta 2019. En 2019 surge un protocolo de buenas prácticas en el marco del Consejo Federal Minero y particularmente de la Mesa del Litio, formada por los gobiernos de Jujuy, Salta y Catamarca, pero lamentablemente no se cumple. Y este protocolo, si bien es bastante escueto, establece una serie de puntos muy importantes. Y vamos a ver cómo esto afecta en los territorios, el hecho de que no se cumpla. Y otra particularidad que aparece en
Catamarca es la existencia del concepto de zona de tutela. La zona de tutela es una zona de protección de aguas subterráneas, donde se restringe el uso consultivo de agua subterránea. El caso concreto fue el del acuífero del río Los Patos y establece un cupo de uso y sistemas de alerta temprana con pozos piezométricos, como los que mostraba Jorge, para ver que los niveles de agua subterránea no bajen por debajo de cierto umbral. El punto es que las empresas beneficiarias, en este caso son dos, no cumplen con la presentación de los informes anuales de monitoreo. Entonces, estos marcos regulatorios recientes, lamentablemente, no se aplican. Y la otra herramienta de regulación viene dada por los estudios de impacto ambiental que deben ser presentados ante la autoridad de aplicación y en cuya evaluación deberían intervenir todas aquellas áreas del Ejecutivo que tienen relación con ese territorio. Como decíamos, además de minería, medio ambiente, turismo, agricultura y ganadería, y por supuesto las áreas que protegen el patrimonio cultural, en particular el patrimonio arqueológico, que en el altiplano es sumamente rico y valioso. De leer docenas de estudios de impacto ambiental correspondientes a etapas de exploración y últimamente ya de explotación, vemos que los aspectos hidrogeológicos son subestimados. Tal como decía Jorge, sobre todo lo que tiene que ver con balance hídrico, que requiere de mucha información de base y de años de información de base, y dinámica de aguas subterráneas, es territorio bastante desconocido. Y el agua, en el mejor de los casos, se considera una mercancía, no un servicio ambiental. Y después pasan cosas como la Vega Trapiche. Están generalmente ausentes los conceptos de conectividad subterránea entre cuencas y de aguas fósiles, es decir, aguas con distinta antigüedad que han permanecido estancas durante muchos años y son las que habitualmente se extraen con los pozos de perforación. Se subestima el área de influencia directa e indirecta en todos los casos y en realidad consideran área de influencia directa el área operativa del proyecto. Carecen de enfoque ecosistémico y de manejo integrado de cuencas, no consideran la cuenca como una unidad y no consideran los impactos acumulativos y sinérgicos, pese a que esa resolución que les mencionaba antes del COFEMIN expresamente dice que cuando se instala un nuevo proyecto en una cuenca donde ya hay un proyecto minero, se tiene que hacer una evaluación de los impactos acumulativos de ambos proyectos, acumulativos y sinérgicos. Esto no se cumple. Voy por la lectura del segundo estudio de impacto ambiental para la etapa de explotación, o sea, la segunda empresa que lo ha presentado, y no aparece este concepto, en absoluto. Tampoco se consideran escenarios de cambio climático, que como decía Jorge, son bastante alarmantes para la puna, y un trabajo de nuestro equipo publicado el mes pasado habla y da evidencia justamente sobre esta sequía consistente que se viene acentuando en las últimas 3 décadas. Se registra una enorme disparidad entre IAS en cuanto a los contenidos mínimos. IAS son los informes de impacto ambiental en el marco del Código Minero. En cuanto a los contenidos mínimos, la calidad de la información técnica, la profundidad de análisis,
Algo que llama mucho la atención es que no se integra la información de los distintos especialistas y mucho menos se traslada al análisis de esas espantosas matrices de impacto ambiental de la manera en que cada uno de los especialistas dio los resultados. Sin embargo, son aprobados y hay una característica preocupante y es que se aprueban por etapas. Las etapas mineras reconocidas son las de prospección, exploración y explotación. La etapa de prospección requiere nada más que el llenado de un formulario. Algunas empresas muy grandes hacen un pequeño estudio de impacto ambiental. La exploración tiene requisitos intermedios y a partir de terminada la exploración se exige un estudio más en profundidad de línea de base y luego el informe de impacto ambiental de explotación. El problema de esta segmentación es que se subestima la valoración global de los impactos del proyecto. Es bastante perverso este sistema, porque además, por las características específicas de la minería de litio en salmuera, la exploración requiere de la instalación de un buen número de pozos de extracción de salmuera, de una planta piloto de procesamiento para tratar de establecer cuál es la ley de ese litio, cuál es el grado de pureza del carbonato de litio que se logra. Entonces esto es una inversión muy importante para las empresas. Pero recién al llegar a la etapa de explotación vienen todos los requisitos del estudio de impacto ambiental, cuando ya la empresa hizo una importante inversión y es altamente improbable que se le diga que no se puede instalar, que no puede continuar con la etapa de explotación. Y además recién en la etapa de explotación, en el caso de Catamarca, se ha habilitado un mecanismo de consulta pública. De participación pública no vinculante, y está restringida a obtener la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental de Explotación. Pero en realidad este proceso viene a culminar una serie de etapas en las que ya está determinado, ya está jugada la instalación del proyecto minero. Y se caracteriza, como también explicó Eli, en un enfoque de divulgación de aspectos técnicos del proyecto con escasísima participación, sin instancias vinculantes y lo peor de todo, sin presentación de alternativas. Acá hay dos ejemplos pequeños de impactos acumulativos y sinérgicos del Salar del Hombre Muerto. Ese rompecabezas, que rompe mucho más que cabezas, de polígonos de distintos colores, son los pedimentos mineros. Son 8 proyectos mineros en el Salar del Hombre Muerto. Uno está en explotación desde hace 24 años, desde 1997, minera del Altiplano, la actual empresa Livent, y el otro entrará en explotación próximamente, corresponde al proyecto Sal de Vida de la empresa Galaxy, justamente la audiencia pública que mencionaban que se realizó el 19 de noviembre pasado. Hemos revisado los guías de exploración, además de otros proyectos, como el de Sal de Oro, de la empresa coreana POSCO, el del proyecto Candelas, de Galan Lithium. Ninguno de ellos considera impactos acumulativos y sinérgicos, ni siquiera mencionan
la existencia de las otras empresas en la cuenca, lo ignoran. Y tampoco en las observaciones que hace el Ministerio de Minería o eventualmente si participa la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, se requiere de la valoración y la identificación de los impactos acumulativos y sinérgicos. El otro punto que tiene que ver directamente con lo hidrogeológico es que se ignora una realidad ya demostrada para otras cuencas de conectividad subterránea, es decir, estas cuencas que en superficie parecen cerradas y totalmente desconectadas en el paisaje, en profundidad están conectadas. Esto fue este mapa muestra la cuenca del Salar de Atacama y una serie de cuencas que lo rodean y que aportan subterráneamente al Salar de Atacama. La sospecha de algún flujo extra surgió de analizar el balance hídrico del Salar de Atacama. El Salar de Atacama evaporaba 9 veces más del aporte superficial que tenía, superficial y subterráneo de su propia cuenca. Esto a través de un sinnúmero de mediciones. Y la única forma de que este balance cierre es a través del aporte de todas estas cuencas, que además muchas son transfronterizas, están en Argentina o están en Bolivia. Este es un ejemplo muy interesante. Para el altiplano de Catamarca todavía no están los resultados finales, es decir, sí están los resultados finales, todavía no están publicados, de grupos de investigación que también darían cuenta de conectividad entre cuencas. Esto nos lleva a que justamente el área de influencia indirecta de muchos proyectos mineros sería mucho más amplia de lo que suponemos a través de la geometría en superficie de estas cuencas endorreicas, de estas cuencas cerradas. Y a todo esto, ¿dónde quedaron las parinas? ¿Dónde han quedado los flamencos? Están, los flamencos todavía están, pero bueno, este tipo de impactos, que como bien decía Jorge, no se manifiestan de inmediato, sobre todo en el uso de aguas subterráneas, porque no tenemos inventarios de aguas subterráneas, entonces no sabemos cuánto tenemos ni cuánto nos va quedando. En el caso de especies como los flamencos, también tiene un efecto difícil de medir en lo inmediato, porque justamente son especies longevas, entonces seguimos viendo muchos adultos, pero no sabemos si ese reclutamiento es el mismo que teníamos hace 10 años. Entonces, vuelvo al concepto de la moratoria. Paren, hay parinas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, estamos un poco excedidos de tiempo, pero quiero transmitir especialmente una de las preguntas que me parece importante que no quede como en el aire. Hay, bueno, muchos saludos para ustedes, para todos, para los tres. Varios y bueno, una pregunta cortita que dice: Jorge, si estas interesantes observaciones han sido publicadas, si hicieron algún análisis de NDVI. Pregunta Walter Torres. No sé, Jorge, si querés darnos alguna referencia de dónde puede la gente llegar a buscar material, y por supuesto está el mail de Jorge para que se contacten con él ante dudas más específicas. Particularmente en mi caso, en nuestro grupo, no hemos hecho investigaciones tan profundas, pero, por ejemplo, Mariano Morales, Julieta Carilla ha aplicado análisis de NDVI en relación a la fluctuación de lagunas. Duncan Christie, el investigador de Valdivia, ha
presentado trabajo donde habla sobre el retardo que tienen desde la precipitación actual en la productividad de un bofedal o una vega que estén aguas abajo. Por ejemplo, tenemos retardos de 2 o 3 años. Es un trabajo que estamos en este momento haciendo con el INTA de Abrapampa, particularmente con Eduardo Oshner, trabajando en la relación precipitaciones con producción cosechada, no con índices verdes porque nos ha costado mucho, pero estamos encontrando una relación estrecha entre la producción actual y la lluvia actual más 2 años anteriores, es decir, eso habla de los delays que tienen los humedales para producir. Bien, muchísimas gracias. Y esta es la preguntita que me parece que nos puede dar pie a hacer un cierre entre todos. Manuel Alejo Pérez dice, los procesos de flujo subterráneo del agua son muy complejos, pero la dinámica del agua en superficie sí la conocemos. La clave pasa entonces por recondensar el agua dulce que se evapora durante la explotación de litio. Mi pequeña, o lo que quiero rescatar de esto es que lo que hemos tratado de mostrar aquí a través de las presentaciones de Jorge y de Patricia sobre todo, es la complejidad y la interdependencia de absolutamente casi todo en estos sistemas. Entonces me parecería un poco simplista o simplificar demasiado pensar que recondensando ese agua dulce vamos a evitar que ocurra toda esta cadena de sucesos que afectan a escalas espaciales geográficas inmensas, como todos los datos que mostró Patricia. Entonces eso sería como mi visión, mi respuesta sobre este comentario de Manuel. No sé si ustedes quieren o Sí, opinan otra. si me permitís, Andrea, es totalmente cierto lo que decís. Este, esto yo creo que escapa a una solución ingenieril así tan simple. Y hay un caso concreto, lamentablemente de fracaso, muy lamentablemente de fracaso, que se dio en Punta Negra, en el Salar de Punta Negra, en Chile, donde están las operaciones de Minera Escondida. Minera Escondida es una enorme, la más importante mina de cobre de Chile. Y el desafío que ellos tenían era que estaban extrayendo todo el agua dulce, pero decían que la reciclaban, la volvían a la condición original y la reinyectaban en el humedal. Y entonces, haciendo eso, y lo estuvieron ensayando durante varios años, iban a mantener las poblaciones de flamenco andino que hasta ese entonces nidificaban regularmente todos los veranos en Punta Negra. Y justamente estaba Punta Negra dentro de los 22 sitios prioritarios de la red de humedales de importancia para la conservación de flamencos altoandinos. Pero parece que algo no les convenció a los flamencos. Y finalmente el humedal se secó por completo y los flamencos ya no van más a Punta Negra. Así que estas soluciones a estas escalas, como bien destacás, no son tan fáciles de implementar. Eh, Sería mejor no romper que arreglar. Claro. Sí, por ahí eso, como vuelvo a otra frase que usó Jorge de la precaución, ¿no? De la importancia de, bueno, la precaución y poner en valor todo lo que hemos tratado de mostrar acá de la complejidad de estos sistemas. Y que, bueno, sí, rescato eso. No quería dejar pasar esa pregunta. Y otra cosa que no quiero dejar de pasar, a pesar de que estamos muy excedidos de tiempo, es esta manito de moratoria que pone Patricia y con lo que empezó su charla, planteando esta importancia de, bueno, sí, nosotros estamos acá de encuentro, dialogando, mientras seguimos dialogando pasan muchas cosas, con lo cual estoy totalmente de acuerdo y creo que gran parte del espíritu del foro, como dijeron Martina y Andrea esta mañana cuando abrieron este encuentro,
es como reconstruir, reestructurar, cambiar, modificar la forma en que hacemos ciencia también. Entonces queremos trabajar en esta ciencia en acción realmente, más allá de nuestros encuentros. Entonces, invitarte tanto a vos, Patricia, como al resto de los que nos están escuchando, que nos sigan acompañando. La idea es que a través de estos 3 días vayamos recogiendo este tipo de pedidos, de opiniones, de sugerencias, de ideas sobre cómo seguir adelante y cómo organizarnos. Entonces yo ya lo anoté y lo vamos a tratar de retomar. La idea es que el viernes, al final del encuentro, podamos hacer un cierre y tratando de pensar todos juntos esto, cuáles son las principales líneas sobre las que tenemos que trabajar, cuáles son las cosas que podemos hacer, cuáles son los medios de accionar. Entonces, por supuesto, desde ya está anotado en la lista tu sugerencia. Así que les invitamos a todos a que sigan aportando, nos sigan acompañando. Quedan 2 jornadas intensas y esperamos muy enriquecedoras. Yo les agradezco muchísimo a Patricia, a Jorge, a Eli, que por ahí está escuchándonos por YouTube por ahora. Ella está como muy preocupada, pero también muy contenta de alguna forma poder haber dado o expresado su voz y tener su espacio. Entonces agradecerles a todos, al resto de los que están participando del encuentro, comentarles que aquí adentro, cuando abren la plataforma del encuentro, así como eligieron la sala de charlas, está la sala de trabajos. Entonces, si entran ahí, van a tener el acceso a todos los trabajos presentados independientemente, como póster o como pequeños videitos. Pueden entrar ahí, hay como más de cerca de 50 trabajos distintos de distintos estudiantes, investigadores del país y de otros países vecinos. Eligen ahí por autor, por tema, y cuando entran a un trabajo que les interese revisar más profundamente, en la parte de abajo del resumen van a encontrar tanto el mail del autor como un link a un Jitsi. Entonces pueden entrar a ese Jitsi y hemos sugerido a los autores de los trabajos que estén presentes en esa sala para poder interactuar con ellos. Y si no están, sepan disculpar y escríbanle un mail. Pero la idea es que esa parte, esa sección de póster también sea interactiva, así que aprovechenla. Y los pósters están colgados durante todo el día en cualquier momento del encuentro. Entonces, bueno, al resto de los compañeros, no sé si me olvidé de algo, creo que no. Estamos cerrando entonces con esto la jornada de hoy. Los esperamos mañana desde las 9. Muchas gracias a todos.